Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? En un ratito ya comenzamos, ¿eh? Seguimos admitiendo asistentes y en un segundito arrancamos. Bueno, bien. Bueno, ahí está. Vamos a arrancar. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas de la BCCH que denominamos Café y Mercado. Específicamente es un espacio que los vamos a dar de manera mensual, eh, tratando de mostrarle nuestro view de, de la macro, del mercado y fundamentalmente las estrategias de inversión que desde el área de research estamos recomendando. Un placer tenerlo a nuestro jefe de research, a Ramiro Saavedra, que le damos la bienvenida, que va a ser el anfitrión, lógicamente, de este nuevo espacio, que surgió fundamentalmente como una respuesta a demandas de clientes que, que querían un espacio complementario al que habitualmente tenemos y desplegamos en los desayunos de trabajo, donde habitualmente participa Gustavo Nefa y algunos otros speakers. Este es un ciclo donde específicamente vamos a hablar de portfolios de inversión y de estrategias. Y lógicamente, como es habitual, eh, vamos a hablar un poquito en la primera parte de la charla sobre la macro, qué es lo que estamos viendo de la economía y las perspectivas. Y en la segunda parte de la charla vamos a hablar específicamente de los portfolios que estamos recomendando para cada uno de los perfiles de inversión. Y después sí, específicamente vamos a bajar en profundidad y detalle con distintos portafolios para todos los gustos, digamos. Lógicamente que estas son recomendaciones, el view desde nuestra área de research y que lógicamente por ahí inclusive, digamos, en la charla y en las reuniones con nuestros clientes, las carteras obviamente son orientativas y uno en definitiva después termina haciendo algún mix, digamos, ¿no? Incorporando algún otro activo que al inversor le gusta más o está más cómodo, etcétera, etcétera. Pero eh, no deja de ser una guía muy interesante, digamos, para definir la estrategia de inversión y los rebalanceos posteriores, digamos, de las carteras. Así que bueno, sin más, Rami, te damos paso a tu presentación. Y muchas gracias a todos por estar presentes. Ok, Julio, muchas gracias por tu presentación y por tus palabras. Buenos días a todos y a todas, antes que nada. La intención de la charla, como bien dice Julio, es dar un pantallazo en temas de coyuntura, de macro, de local principalmente, y luego dar paso, sí, a la presentación de distintas carteras que recomendamos desde el área de research de la BCCH con activos puntuales, instrumentos tanto de renta fija, renta variable, pesos, dólares, según el perfil de riesgo que tenga cada uno y el horizonte temporal en el cual pretenda mantener su inversión. Bien.
Eh, Arrancando con la parte de coyuntura local, para hacer un resumen de lo que es, de lo que fue, mejor dicho, el primer año del gobierno de Javier Milei, con este cuadro, fíjense que tenemos varias variables clave de puntos, tanto desde la parte macro como desde la parte más financiera, con la comparación entre los datos, por ejemplo, de resultado fiscal, de inflación, de brecha cambiaria, del dólar, contado con liqui, riesgo país, etcétera, con datos desde el principio de la gestión, el 10 de diciembre del 23, contra los últimos datos disponibles al 10 de diciembre del presente año. ¿Ven? Fíjense cómo en todos, o en la gran mayoría de los casos, los datos financieros o macroeconómicos del primer año, del balance del primer año de gestión, son positivos. Tanto, por ejemplo, como el resultado fiscal, si vemos en la fila del resultado fiscal, fíjense que pasamos de casi 3 puntos de déficit del PBI al valor de diciembre actual de un superávit de 2 puntos del producto acumulado hasta octubre. Bien, ahora si vemos el dato de inflación o de brecha cambiaria, por ejemplo, también tenemos mejoras interanuales. ¿Se acuerdan que llegamos a valores de diciembre y enero con inflación de 2 dígitos, arriba del 20%? Fíjese que fue 25,5% el dato de diciembre, y actualmente estamos en el orden del 2,7, e inclusive el último dato disponible fue 2,4% de inflación para noviembre. ¿Bien? Se ve una tendencia decreciente, inclusive también en la brecha cambiaria promedio, ¿bien? Entre el dólar oficial y el blue o los dólares financieros. Fíjense que actualmente la brecha cambiaria, aunque en los últimos días rebotó levemente la brecha, sigue estando en el orden del 5, 6, 7% contra una brecha del 140% que tuvimos hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Lo mismo con los valores de riesgo país, que más adelante vamos a ver en detalle números a lo largo del año de lo que es el riesgo país, de las reservas internacionales netas, de valores de la pobreza, de depósitos en dólares, de la tasa de política monetaria y el índice de confianza en el gobierno. ¿Bien? Así que como cuadro resumen, al menos desde la parte más macroeconómica, de ajuste de variables relativas y de la parte financiera, el primer año, al menos hasta ahora, entrando en lo que es un año electoral, se puede decir que fue un año positivo para el gobierno. ¿Bien? Ahora, haciendo el resumen, pasando a lo que fue el resumen del balance del primer año, podemos hacer unas proyecciones en términos macro de algunas variables muy relevantes, por ejemplo el PBI real. Fíjense en, en una de las últimas columnas, fíjense, son datos estimativos, ¿no? Pero tenemos que al cierre, fíjense, del 2024 deberíamos o podemos llegar a cerrar el PBI, la variación del PBI en el año, de una caída de casi 4 puntos, ¿ven? Pero lo relevante de esto es que en el 2025, al menos los últimos datos proyectados, va a ser una suba o una mejora en el Producto Bruto Interno de la misma cuantía. ¿Se ve? Entonces, el año que viene, ¿qué significa esto? Que el año que viene, una vez pasado el ajuste, principalmente de precios relativos, de tarifas, de precios de toda la economía, el 2025 va a ser un cierre positivo y que va a compensar la baja en el Producto Bruto de lo que fue 2024, y fíjese que venimos ya de un 2023 también con números a la baja. ¿Ven? Lo mismo, el dato estimativo del 2026 también da un crecimiento, ahora sí en términos netos, de un 3%. Todos estos valores también son positivos. Fíjense, por ejemplo, la inflación al consumidor, que venimos de una inflación interanual del cierre de 2024 de un valor de 120% para la tasa de inflación, pasamos a un dato estimado del 2025 de una tasa alrededor del 31%,
y seguimos bajando en el año 2026 a una tasa promedio del 20%. ¿Ven? Lo mismo para datos del saldo fiscal, tanto en términos primarios como una vez descontado el pago de los intereses de la deuda, también con superávit en ambos años, una balanza comercial también superavitaria. Fíjense que pasamos de un déficit de balanza de la cuenta corriente, de la balanza comercial de casi 10.000 millones en el 2023 a un superávit de casi 18.000 millones, y se estima para el valor del 2025 también de un superávit de esta vez 15.000 millones. Fíjense cómo se van incrementando producto de un incremento, tanto de las exportaciones como de las importaciones. ¿Está? Esto se explica principalmente por un aumento en el nivel de actividad. Fíjense que el superávit, para comparar 2024 contra 2025, la balanza comercial, el superávit de la balanza comercial se explica por una caída en ambas variables. Fíjense, la caída de las exportaciones de 83.000 millones a 78.000 millones, pero una caída mucho más pronunciada en las importaciones, ¿bien? De 92 a 60. Pero lo relevante de este análisis es que a partir del 2025 ambos valores se van a ver impulsados al alza, generando ahora sí una mejora, un saldo de la balanza comercial positiva, pero vista en buenos términos, positiva por un aumento en las exportaciones mayor de lo que genera un aumento de las importaciones. ¿Ven? Y lo mismo también con el dato de reservas internacionales, un aumento en el nivel de reservas, que lo vamos a ver más adelante en detalle para ver de dónde partimos en lo que fue Ujú. todo 2024 y hacia dónde nos vamos y qué proyecciones tenemos para el 2025. Hago una aclaración, Rami, vinculada con lo que están preguntando. Ah, bien. En la parte inferior de la pantalla, en la parte central inferior, van a ver un botón de pregunta y respuesta donde pueden ir haciendo durante la charla las preguntas de manera tal de que sobre el final de la actividad la vamos a ir respondiendo junto con Ramiro. Bien, perfecto. Perfecto, gracias, Julio. Entrando en detalle a lo que es la inflación, la variación de la tasa de inflación en lo que fue el año. Fíjense en el primer gráfico, en la parte superior, son datos oficiales, tanto del INDEC como del relevamiento de expectativas de mercado. Fíjense la tendencia decreciente partiendo del pico inflacionario que fue diciembre del 25,5%, como lo vimos hace un ratito. Fíjense cómo la tendencia en todo lo que fue el año fue a la baja. Pasamos de un 25,5% en diciembre, 20,6% en enero, 13% en febrero, y salvo un par de meses a mitad del año donde la inflación parecía que no podía romper el piso del 4%, que fue comentado bastante tiempo, fíjense que como a partir de septiembre, con el dato del 3,5%, se logró romper el piso inercial del 4% de inflación. Y fíjense que a hoy, el último dato disponible, que fue la semana pasada, del dato de inflación a nivel nacional, fíjense cómo es 2,4% mensual, que es un dato que no teníamos hace bastante tiempo del nivel de inflación, de la variación de precios a nivel nacional. ¿Qué nos dice esto? Bueno, las proyecciones que podemos hacer, usando ahora sí los datos del REM, del Banco Central, fíjese en el gráfico inferior a la izquierda, que son las proyecciones, los valores de la inflación estimados por el relevamiento de expectativas. Fíjense cómo el relevamiento daba un dato para noviembre del 2,8%, y fíjese cómo el dato real, o sea, el que efectivamente estimó y calculó el INDEC, fue inferior. ¿Está? Se estimaba un 2,8% y el dato real fue un 2,4%. Fíjese que para diciembre se espera, según el relevamiento de expectativas, un pequeño rebote en la inflación, pero ya partiendo de niveles entre 2 y el 3% como techo para los datos inflacionarios de acá hasta el año que viene. Fíjense cómo la proyección va 2,7% para enero, 2,4, 2,5, 2,3 y sigue la tendencia bajista
Lógicamente va a ser en menor cuantía en términos porcentuales, pero la tendencia a la baja sigue estando bastante firme como objetivo como logro de este gobierno. ¿Bien? Y para el dato interanual, pasamos al gráfico inferior de la derecha, fíjense cómo los datos interanuales partimos de un 193%, que fue el dato interanual en octubre, a un 118%, siempre datos de inflación, son números altísimos, a a un dato estimado de diciembre de 2025 con una inflación interanual del 28%. ¿Ven? Esto da más o menos, en términos mensuales, un poquito más del 2% para todos los meses de acá a fin del año que viene. Y para diciembre del 26, aún menor. Si las estimaciones estas se cumplen, ya vamos a estar moviéndonos a un nivel de tasa de inflación entre el 1 y el 2% mensual de acá a 2026 para poder lograr esas proyecciones que tiene el BCRA. Bien. Pasando a lo que es el riesgo país, el valor del riesgo país, recuerden que para que la Argentina, como Estado Nacional, o las provincias o los municipios puedan emitir deuda en el mercado internacional, tienen que cobrar, o sea, deberían solicitar una tasa. ¿Y cómo se compone? Se compone de la tasa libre de riesgo más la sobretasa, que esa sobretasa es lo que se denomina riesgo país. Actualmente, la tasa libre de riesgo, que es la tasa de la Fed, de la Reserva Federal, que está rondando el 4,5%, y que también es importante tenerlo en cuenta porque es una tasa que va a la baja. Inclusive esta semana, si mal no recuerdo, se va a haber una reunión de la Fed donde se va a indicar una baja, un nuevo recorte en las tasas de interés y va a rondar el 4%. ¿Bien? El riesgo país, fíjense que venimos de un valor de riesgo país, o sea, de sobretasa que Argentina debería pagar para emitir nueva deuda. Fíjense que partimos de los 2.000 puntos básicos, o sea, 20 puntos porcentuales por encima de la tasa de interés de libre de riesgo. Y actualmente, fíjense cómo venimos de un caminito, de una tendencia, de un sendero descendente de 2.000 puntos básicos a un valor de 720 puntos, e inclusive es inferior al día de hoy, está por debajo ya de los 700 y ronda los 650 puntos básicos. ¿Ven? ¿Alcanza este valor para emitir nueva deuda? Para nuestro punto de vista todavía no, debería recortarse al menos a la zona de 500, 550 puntos básicos para, a la hora de emitir nueva deuda, sumando la tasa libre de riesgo de 4 puntos porcentuales más un riesgo país, supongamos, de 5 puntos porcentuales, llegamos a una tasa del 9, 9,5, 10%, que sí es una tasa más acorde a los países con la calificación que tiene Argentina. Bien, entonces, estamos en un buen proceso de baja de riesgo país, todavía falta un tramo más para poder acceder, como se dice, a los mercados voluntarios de deuda, para poder rolear la deuda que tenemos actualmente con los bonos, principalmente con bonares y con globales que tenemos actualmente, que son pagos muy importantes, que lo vamos a ver en un gráfico siguiente, que debemos hacer frente ahora el mes que viene, en enero, con un vencimiento muy importante de bonares y de globales, y que es necesario, y que inclusive se planteó en algún momento, que fue desmentido por el ministro Caputo, de un tipo de canje, de tipo voluntario, lógicamente, de deuda para poder rolear plazos y poder tener un perfil de deuda un poquito más acorde y menos riesgoso en los que son estos primeros meses del año 2025. ¿Bien? Este gráfico de depósitos en dólares tiene relación, fíjense cómo tenemos a partir de lo que es junio-julio, tuvimos una suba muy importante de lo que son los depósitos en dólares. ¿Por qué? Por la ley de blanqueo. ¿Bien? El blanqueo de capitales, que a todas luces por los montos operados y por el plazo en el cual se extendió fue bastante positivo. Fíjense cómo subió
casi 20.000 millones de dólares de depósitos. O sea, gente que tenía plata fuera del sistema, dólares, volvieron al sistema y volvieron a engrosar las arcas de los depósitos en dólares e indirectamente lo que son las reservas internacionales. Bien, fíjense que actualmente estamos en valores récord que no teníamos hace bastante tiempo de depósitos en dólares en el orden del 34.000 millones de dólares de depósitos producto de vuelta por el blanqueo. Bien. Todos estos datos son positivos, ¿alcanzan? Aún no. Fíjense que las reservas netas, aunque tuvimos una tendencia de vuelta positiva en este año, fíjense que pasamos de reservas netas de menos 10.000, o sea, reservas netas negativas, a menos 1.500 millones. Siguen siendo negativas, se recortó, se hizo un laburo importante a la hora, con estas medidas tomadas, con la ley de blanqueo, con políticas de incentivo al aumento de depósitos, a liquidación de dólares en el mercado oficial, pero seguimos teniendo reservas netas negativas. Y esto es un riesgo, de vuelta, a la hora de el pago de las deudas, de los bonos, y también para el reperfilamiento, para la renegociación, para el reperfilamiento del perfil de vencimientos de deuda. ¿Eh? Las reservas netas negativas no van de la mano con un mercado voluntario de bonos. ¿Bien? Fíjense que estos son datos de vuelta, son datos estimados con las variaciones, pero este dato de reservas netas es un dato oficial del BCRA. Fíjense cómo hicimos un gran camino, pero todavía queda un camino importante por recorrer para poder sanear y volver a tener reservas positivas, que es una condición eh, necesaria para volver a acceder al mercado de deuda a nivel nacional, ¿bien? A nivel del Estado nacional. Con respecto a las tasas de interés, fíjense cómo también venimos de un sendero decreciente. Fíjense que teníamos una tasa, una TNA del orden del 120%. Fíjense cómo fue desinflando esa tasa hasta llegar al orden del 36% para la tasa de política monetaria, con una tendencia de vuelta a la baja. ¿Sí? Para diciembre de 2025 se espera que sigan habiendo recortes de tasa para llegar al orden del 25% anual. Y recuerden cómo tiene relación esto con la tasa de inflación. Y acá entra en juego lo que son las tasas reales positivas o negativas. ¿Se ve? No hay que perder en cuenta eso, cómo van de la mano la tasa de interés con los rendimientos de los instrumentos que lo vamos a ver más adelante, con la tasa de inflación que proyecta el gobierno para los próximos meses u años. Bien, de vuelta, tienen que ir en todos estos indicadores, el análisis tiene que ser de la mano, tanto tasa de interés, tasa de inflación y tipo de cambio. Recuerden que actualmente, estamos trabajando con una política de trolling peg, o sea, de devaluaciones controladas del 2% mensual. ¿Bien? Tanto el presidente como el ministro Caputo indicaron que esa tasa del 2% mensual, una vez cumplida una serie de requisitos, se va a recortar al 1% mensual. ¿Ven? O sea que las devaluaciones progresivas van a ser todavía menores. ¿Para qué? Primero una vez que el mercado les crea, como les vino creyendo en todo lo que fue este año, fíjense que el dólar, si recuerdan, el dólar blue o los dólares financieros, pasamos de un dólar de 1.450 o 1.500 pesos al cierre de ayer del dólar financiero al orden del 1.100 pesos. ¿Bien? Entonces, el mercado le creyó la política de desinflación, le creyó la política de las devaluaciones controladas y ahora le sigue creciendo. Fíjese con los futuros, tanto de dólar futuro que se opera en ROFEX. Fíjese que las tasas de devaluación que se estiman con los datos reales, estos son datos reales
del mercado, la tasa de devaluación, fíjense que es el gráfico inferior a la izquierda, fíjense que las tasas directas de devaluación obtenidas de los contratos, de los cierres, de los precios de los dólares futuros, fíjense que está rondando el 1,9 o 2% mensual. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el mercado no le creyera al gobierno, estas tasas directas que se operan, porque el gobierno puede estimar, puede indicar un camino de política monetaria, pero al final de cuentas los datos que el mercado opera son estos. Y el mercado, al menos hasta ahora, le sigue creyendo una desinflación, una devaluación, perdón, una tasa en el orden del 2%, y acá no está incluido, repito, la información de economía o de presidencia de bajar la tasa de devaluación al 1%. ¿Bien? Si cumpliendo esas expectativas, por ejemplo, una tasa de inflación que siga yendo a la baja durante varios meses más y se produce una baja en el crawling peg del 1%, estas tasas directas de devaluación, si se mantienen estos datos, van a ir necesariamente a la baja. ¿Bien? Y yendo estas tasas directas de devaluación a la baja, va a llevar a una tasa de interés de vuelta a la baja. ¿Bien? Fíjense cómo todas las variables van de la mano, pero lo más importante es la credibilidad que mantenga este gobierno, más aún en año electoral, que lo vienen confirmando. Es más, hace poco lo confirmaron que no se va a realizar política de tipo electoralista a la hora de un año, de que las variables no se van a tocar, de que el sendero va a seguir siendo de desinflación, va a seguir siendo de unas devaluaciones controladas en el 2%, ya va a ser del orden del 1%, y todas las variables van a ir ¿en pos de qué? En pos de mantener un resultado primario, un saldo siempre de superávit. ¿Bien? Partiendo ya del superávit de la balanza comercial, superávit del sector público, superávit fiscal. Y en este caso puntual, fíjense que el resultado primario, fíjense cómo en el 2024, al menos hasta noviembre, fíjense que los datos son positivos y al alza. Fíjense que el dato, el último dato disponible del resultado primario, o sea, de ingresos menos gastos, fíjense que en miles de millones de pesos alcanza el valor de 9.000, de más de 9.000 millones de pesos de superávit. ¿Bien? Y se proyecta también un valor positivo para el año 2025. ¿Bien? Este gráfico es clave, que fue lo que comentamos hace un ratito del perfil de vencimientos de deuda. Fíjense que tenemos en la parte superior en pesos, cada una de estas barras son los vencimientos, y en la parte de abajo tenemos los vencimientos en dólares. Fíjense cómo la concentración más importante en dólares, fíjense que está concentrada en enero, o sea, el mes que viene, y en julio. ¿Ven? Tanto por la parte de amortizaciones o pago de capital como la parte de intereses. Y acá está uno de los desafíos más importantes para el gobierno en cómo hacer frente al vencimiento abultado. Fíjense que son 4,8 mil millones, o sea, son 4.800 millones de dólares que hay que abonar a los tenedores de deuda. Y si recordamos que las reservas netas son negativas al día de la fecha, es un desafío obtener estos fondos para poder hacer frente a este pago abultado en lo que es el mes que viene. ¿Es posible? Sí, es posible. Es más, el gobierno ha dado señales en ese sentido, que hace unos meses incluso ha enviado plata a las cuentas de Estados Unidos como una señal de apartar dinero, como una señal a los bonistas, a los tenedores de deuda, de que la plata no va a ser un problema en este sentido, pero supongamos de que el pago no va a haber problemas con los pagos de enero, febrero, marzo, van a tener el mismo inconveniente en el mes de julio. ¿Por qué? Porque los vencimientos están concentrados ahí. Los vencimientos de bonos, de los más importantes a nivel Estado Nacional, están concentrados en enero y en julio. Entonces, van a ser meses desafiantes permanentemente el año que viene, pero el mayor problema va a estar concentrado en esos 2 meses. Y el mismo análisis va a ser para los pagos en moneda nacional. Fíjense cómo están concentrados también en enero, febrero, y en julio tenés de vuelta un vencimiento muy importante, en este caso de
instrumentos en moneda local. Bien. Con respecto al comportamiento de los bonos, de vuelta, de los bonos soberanos o hard dollar a nivel nacional, tenemos dos gráficos para compartir. Fíjense en este primero, que tenemos el punto de Argentina. Este es un resumen de varios bonos. ¿Por qué traen estos países puntualmente y nosotros? Bueno, son los países comparables según la calificación de deuda que tiene Argentina actualmente, que deberíamos compararnos con países como Ecuador, Ghana, Ucrania, Pakistán, Egipto, etc. Estamos todos en la misma calificación de deuda, de riesgo de deuda para los bonistas. Fíjense cómo Argentina está en la zona inferior con una tasa de interés del alrededor del 12% para sus bonos más representativos, pero ya está recortando y ya está en una zona bastante más cercana a los países representativos. ¿Se ve? En este gráfico, fíjense cómo Argentina, que es la línea, la curva, esta azul, que tenemos acá en el orden del 15%, 14, 13%, fíjense cómo ya está a un valor más conveniente, a una tasa menor. Recuerden, cuanto menor es la tasa, más seguro, convengamos, es el bono. Y viceversa, cuanto más tasa tiene, cuanto más premio otorga en forma de tasa de interés, más riesgoso se considera el bono. Fíjese cómo los bonos argentinos, Argentina, ya está en un nivel inferior a lo que es Ecuador, por ejemplo, que es la línea roja, que está acá por encima, aún teniendo una calificación mejor. Bien, por un estrés puntual de la deuda de Ecuador actualmente, paga una tasa de interés mayor teniendo una calificación mejor. ¿Qué significa esto? Que Argentina, fíjense que Argentina, hasta hace no mucho tiempo, la curva de Argentina ni siquiera estaba acá. Fíjense cómo a lo largo del tiempo, producto de las políticas macroeconómicas y financieras y producto también de una baja del riesgo país, para nuestro país, la curva de deuda se fue aplanando y se fue acercando a todo este universo que está más abajo de curvas de países, curvas de deuda soberana de países con una mejor calificación. ¿Cuál es el sentido de esto? Que Argentina, si va mejorando sus datos de riesgo país principalmente, se va a ir mejorando su calificación de deuda, provocando ¿qué cosa? Una baja en la tasa de interés. ¿Por qué? Por una baja del riesgo país. Y esta baja del riesgo país que resulta clave para el marco de las políticas financieras de este gobierno, va a ser fundamental para emitir nueva deuda o para rolear la deuda que ya tiene actualmente. Pero ¿qué pasa? Fíjense que se hizo un trabajo de mejora con la curva, pero todavía resta bastante por recorrer para una baja, para una mejora en la calificación, perdón, y una baja en la tasa de interés que permita acercarse a países comparables de vuelta. Nos estamos comparando ahora con Egipto, Angola, Turquía, etc. Ese es nuestro partido. Pero estamos en proceso de poder volver a unas calificaciones más acordes a lo que es nuestro país. ¿Bien? Sí, volví a ir, Rami, complemento un poquito. Este gráfico es interesante porque muestra lo que pueden ser las trayectorias posibles de los bonos hard dollar soberanos, digamos, de Argentina, en un escenario donde eh, constructivo respecto al futuro y donde en la medida que persistan en el tiempo eh, el desempeño de las variables macro, digamos, de Argentina que comentaba Luciano, es una trayectoria que puede verificarse y a medida que pasa el tiempo vamos a ir viendo, y de hecho hoy se empiezan a ver la sensibilidad de precio, digamos, de los bonos hard dollar ante cambios en las tasas de interés derivadas de mejoras eventuales en la calificación crediticia del país, digamos, ¿no? Traducido, a medida que la calificación crediticia de Argentina vaya mejorando, eh, los bonos hard dollar pueden seguir teniendo recorridos adicionales que lógicamente, teniéndolos en las carteras, los podemos capitalizar a esos resultados.
Exactamente, y vale aclarar también que la baja de tasas en un contexto positivo para Argentina se ve reflejado en un aumento del precio de los bonos que uno puede llegar a tener en cartera. Por eso es relevante para una cartera bien construida, que lo vamos a ver más adelante, que es importante, repito, la baja de tasas y la mejora de las calificaciones crediticias para Argentina, porque va a repercutir en un aumento en el precio de estos instrumentos y una mejora en una ganancia para las carteras. Bien, fíjense en este gráfico del dólar contado con líquido, o sea, el dólar financiero que se genera con activos, en este caso con la acción Galicia. Fíjense que desde 2023 a la fecha, fíjense cómo la tendencia, partiendo, fíjense lo lejos que quedó de un dólar de 500 pesos en lo que fue febrero del 23, fíjense cómo llegamos al pico máximo que fue en la época electoral del año pasado de junio, julio, fíjense que llegamos a 1.450 pesos aproximadamente del dólar contado con liqui. Y fíjense cómo desde ese momento la tendencia fue totalmente decreciente y estamos actualmente en valores de 1.080, 1.100 pesos por dólar, siempre viendo desde el punto de vista del dólar financiero. ¿Ven? Fíjense cómo el gráfico es bastante claro, como la tendencia de 2023 a 2024 fue totalmente creciente, llegando al pico de casi 1.500 pesos, y desde ahí la tendencia fue hacia la baja, y fíjense una baja de, no sé, 20%, 25% entre los máximo de 1.500 pesos al valores actuales, rondando los 1.100. ¿Bien? Y esto tiene relación con este siguiente gráfico, con la brecha cambiaria, en este caso con el contado con liqui con respecto al oficial. ¿Ven? Fíjense cómo estábamos en valores totalmente extremos de una brecha del 150%, 200%. Fíjense cómo esta gran vela, producto de la devaluación del oficial a fines del año pasado, y fíjense cómo, aunque a mediados del año la brecha volvió a subir y estuvo rondando el 50%, actualmente está casi, no, casi no, por debajo del 10% la brecha cambiaria, y está rondando inclusive el 6, 7 u 8% a valores de hoy. Bien, entonces de vuelta, el dólar contado con liqui a la baja y estable, la brecha cambiaria a la baja desde un 60% a un casi 6% actualmente. De vuelta, contado con liqui con respecto al oficial desde el 2023 a la fecha. Bien. Para cerrar esta primera parte, fíjense los rendimientos del Merval, del índice accionario argentino, en pesos. Fíjense que en 2024 a la fecha, fíjense que el crecimiento fue casi no, más del 100% de crecimiento, y esto sin contar la euforia que se vivió ayer, que con el índice creciendo más del 7% y con algunos activos realmente volando, que los tenemos en cartera y lo vamos a presentar en un ratito. Pero fíjense cómo fue un año para el mercado local, para los activos, para los instrumentos locales, de crecimiento casi a niveles exponenciales, tanto en pesos, que es este primer gráfico, como en dólares. ¿Cómo se explica? Bueno, el crecimiento del índice de precios de los activos con un dólar estable o a la baja provocan que el índice Merval, medido en dólares contado con liqui, esté en máximos, y ya a hoy, ayer mejor dicho, cerró en el orden de los 2.200 puntos para el índice, que es un valor récord histórico que en los últimos muchísimo tiempo no logramos ese valor. Fíjense cómo el crecimiento fue, fíjense, de valores casi de menos de 1.000 puntos medidos en dólares, ahora estamos en 2.200, o sea, se duplicó tanto en pesos como en dólares. Bien, este es el gráfico en dólares. Fíjense cómo tuvimos el pico anterior, el máximo anterior en el 2018. Fíjense cómo desde 1.800 puntos aproximadamente la caída estrepitosa a zonas de 400 puntos. Esto es todo producto de devaluaciones. Acá teníamos un dólar a 15 pesos, acá abajo tenemos un dólar a 1.500 pesos. ¿Está? Entonces, desde estos mínimos
con el dólar de vuelta, el dólar a la baja, el dólar contado con liqui, a la baja, y los precios de los activos, en la gran mayoría de los casos en récord histórico, en pesos, se traducen en un índice en dólares, medido en dólares, superando y llegando a nuevos máximos. ¿Bien? Bien. Para cerrar esta primera parte, ¿qué desafíos? O sea, hicimos ya un resumen de algunas variables clave, de alguna presentación de indicadores que consideramos importantes, pero queda por definir qué desafíos tenemos de aquí en más. Lo repasamos en algunos gráficos. Fíjense el stock de deuda en pesos, de deuda del tesoro en pesos. Fíjense que expresado en dólares son 100 mil millones de dólares en contado con liqui, que es el doble, más del doble, que lo que teníamos en enero. Es un desafío pagar, en primer lugar, esa deuda y en segundo lugar, rolear parte de la deuda para vencimientos posteriores. Bien, esto es clave que se logre, y para lograr esto sí tienen que seguir saneándose las cuentas públicas, normalizando algunas tasas y poder generar la confianza suficiente para rolear y postergar, patear vencimientos, como se dice, para más adelante. Bien, ¿cómo se logra esto? Bueno, no queda otra alternativa que vía aumento de reservas y vía tasas de crecimiento positivas y sostenidas en el tiempo para el PBI al menos del 5% anual. Fíjese que estamos lejos con las proyecciones, aún estamos en el orden del 3,5-4%. Tiene que ser una tasa de crecimiento muy positiva para poder generar ingresos o ingresos de divisas, para que estas divisas engrosen las arcas del Banco Central y poder hacer así frente a los vencimientos. ¿Bien? Acá entra en juego la apertura, la inminente apertura del cepo. Se supone que ya queda poco tiempo para la apertura total del cepo, aunque durante todo este año se realizaron ciertas liberaciones puntuales de normativas, relajamiento de normativas y cuestiones para el acceso a las divisas por parte de los importadores, de empresas, etcétera. Pero también son varias variables, de vuelta, que tienen que estar de la mano y que tienen que bajar todas a la vez, y ese es el mayor desafío para este gobierno. ¿Bien? De vuelta, volvemos al sectores poco competitivos, a los síntomas que varios analistas comentan de la enfermedad holandesa, o sea, de una sobreapreciación de la moneda local que vuelva poco competitivos a algunos sectores. Y es lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, el turismo, y más aún con las devaluaciones del real. Fíjense que estamos volviendo a ver que es mucho más conveniente, o sea, una salida al extranjero, al turismo extranjero, que hacer turismo en el país. Bien, esto también va a afectar a los valores de la balanza comercial, porque el turismo extranjero, recuerden, son divisas que se van. Bien, pero si los precios locales están demasiado caros o la gente siente que es más conveniente porque es más barato hacer turismo afuera, esto es inevitable. Entonces, esto también es un desafío para el gobierno, cómo lograr, sin una devaluación, volver más competitivo y generar un aumento de competitividad para algunos sectores que pueden verse afectados, como turismo, como algunas industrias, como inclusive la construcción. El desafío de este gobierno es, para el 2025, incentivar la competitividad y mejorar las variables para no dejar rezagado a todos estos sectores. ¿Bien? Bien, con esto cerramos la primera parte de la charla, la parte más de coyuntura, la parte teórica, digamos, de lo que fue el año, y pasamos directamente a las carteras teóricas desde la BCCH y a las recomendaciones puntuales de activos que estamos viendo desde el área para estos últimos meses y para el comienzo del año que viene. ¿Bien? En primer lugar, desde el punto de vista teórico del armado de una cartera, con los tres perfiles, a grandes rasgos, se puede armar una cartera de inversión teniendo en cuenta tres perfiles de inversor. Un tipo de inversor más conservador, un tipo más moderado
y una cartera más agresiva. Bien, en función de estos, de cómo uno considere que sea su perfil de riesgo, o su aversión al riesgo, uno va a componer su cartera con más o menos ponderación de distintos activos. Por ejemplo, para una cartera conservadora, fíjense que las ponderaciones, en términos teóricos, de renta fija y de renta variable, fíjense que es un 80-20. Un 80% de renta fija de instrumentos de renta fija y un 20% de renta variable. Bien, en el caso puntual de la cartera de tipo conservadora, fíjese la renta fija, que es un 80%, ¿qué incluimos? Incluimos el fondo, por ejemplo, el fondo Axis Estrategia 20, que es un fondo que administramos desde la BCCH de pesos, en pesos, y obligaciones negociables, o sea, deuda que uno puede comprar en pesos y recibe dólares como deuda de empresas, por ejemplo, no sé, YPF, Pampa, Edenor, las bancarias, etcétera. Bien. Y la parte de renta variable, fíjense que incluye exclusivamente acciones locales. Y dentro de acciones locales son las empresas líderes, la que compone el Merval. Como las empresas que ya conocemos, de vuelta, Banco Galicia, Banco Macro, Transener, que fue bastante hablada en estos últimos días por una posible privatización de la empresa que disparó los precios hasta hacia el alza. En estos últimos 2 o 3 días, Transener subió 30% en pesos, lo cual es una locura. Pero está apuntado a esas empresas, son las empresas líderes de los sectores del Merval. Bien, ahora, a medida que aumentamos el riesgo de la cartera, de vuelta, va de la mano. A medida que nosotros pretendemos más rendimiento para una cartera, necesariamente vamos a tener que aceptar más volatilidad de la misma. En este caso, en la cartera más moderada, fíjense que las ponderaciones son iguales. Tenemos un 50% de renta variable y un 50% de renta fija. ¿Bien? Ahora, ¿qué incluimos dentro de la renta fija? Fíjense cómo abrimos el juego, ¿ya? Y aparte del fondo de Axis en pesos y las ON en dólares, o sea, la deuda de las empresas, también sumamos deuda soberana, o sea, deuda del Estado Nacional. ¿Bien? Y en la parte de renta variable, además de las acciones locales y líderes, también incluimos la parte de CEDARs o empresas del exterior. No sé, Tesla, Walmart, Coca, Apple, todas las empresas más conocidas del mundo que cotizan en pesos en forma de CEDARs, se pueden sumar a la cartera y en la cartera moderada, están incluidos este tipo de activos. ¿Bien? Y para la cartera del tipo agresiva, fíjense cómo las ponderaciones ya cambian y tenemos una sobreexposición de renta Parece que no. variable. Ujú. ¿Puedes repetir, Rami? Porque a mí se me frizó tu conexión, me parece. Uy, a ver. Esto último. Bueno, voy con la parte moderada de vuelta. Fíjense Sí. la composición igual de renta fija, renta variable, en donde incluimos en la renta variable acciones locales y CDRs, o sea, empresas del extranjero, y en la parte de renta fija incluimos una parte en bonos soberanos, o sea, deuda del Estado Nacional. ¿Bien? Y en la parte más agresiva, repito, ya tenemos una sobreexposición de renta variable, donde incluimos ya acciones locales, líderes y CDRs, y también incluimos alguna parte de empresas del panel general. O sea, son empresas argentinas de menos capitalización, más volátiles, pero con más potencial de rendimiento. Ya son empresas, por ejemplo, Banco Hipotecario, Habana Holding, Grupo Concesionaria del Oeste, Autopistas del Sol, etcétera. Son empresas menos conocidas, con menos capitalización de mercado, pero que tienen, algunas empresas puntuales tienen gran potencial de suba. ¿Bien? Y en la parte de renta fija, fíjense que seguimos incluyendo Axis, seguimos incluyendo soberanos y ya metemos bonos subsoberanos, o sea, deuda de provincias, principalmente la deuda de Buenos Aires, por ejemplo, como puede ser Córdoba o Salta, incluso, deudas de provincias. ¿Bien? Ahora, entrando ya en detalle a lo que son la renta
los instrumentos puntuales de renta fija en pesos, fíjense cómo podemos dividirla en 4 grandes apartados según el tipo de instrumentos que la compongan. Bien, en primer lugar, fíjense que tenemos el fondo que venimos comentando, el fondo Axis de Estrategia 20, que es un fondo que administramos desde la BCCH, que está compuesta, fíjense, por las mejores alternativas de LECAPs, o sea, de letras de capitalización, y de bonos SER, o sea, tenemos instrumentos de tasa fija en pesos, tenemos instrumentos que ajustan por inflación, algunos puntuales que consideramos que son las mejores alternativas para cubrirse de la inflación, y también incluimos deuda, instrumentos de ONs y cheque de PYME, de empresas PYME. Fíjense la composición, que tenemos principalmente lo que son LECAPs y bonos SER, pero incluimos también deuda de empresas en forma de pagarés y cheques de pago diferido. Bien, fíjense el rendimiento histórico que este fondo desde marzo a la fecha, fíjense que tiene un rendimiento del 50% de TEA, de tasa de interés anual, contra, no sé, comparando contra una tasa de caución, por ejemplo, o de plazo fijo, o peor aún, contra una tasa, la tasa de rendimiento del dólar MEP o dólar contado con liqui. Fíjense cómo esta tasa es a todas luces superior a la que se obtiene con otro tipo de instrumentos. Bien, fíjense que el rendimiento en lo que fue noviembre de este fondo puntual fue de casi 4,5%. Bien, totalmente por encima de lo que fue el dato de inflación, de lo que fue el dato, la variación del dólar MEP, de la tasa de un plazo fijo, etc. Fíjense cómo estamos casi duplicando ese rendimiento con el fondo, que también es un fondo en pesos y tiene riesgos similares, con el mismo objetivo, de maximizar el rendimiento de los inversores, de la liquidez de los inversores que son parte del fondo. Bien. También podemos incluir en lo que es renta fija en pesos una selección, esta cartera de LECAPs, puntuales. Fíjense que son vencimientos específicos en abril, marzo, febrero y mayo, o sea, de toda la cartera de LECAPs. Algunos vencimientos puntuales son los que analizamos desde la BCCH y compartimos esta cartera. Fíjense que las ponderaciones son idénticas, son 25% de cada uno de los casos, pero fíjense cómo armando esta cartera tenemos una tasa, de vuelta, una tasa de interés, una tasa efectiva de más del 41%, ¿bien? Y sigue siendo una cartera totalmente conservadora y en pesos, ¿bien? Pero fíjense cómo esta tasa supera a la comparable más inmediata, que es un plazo fijo, por ejemplo. ¿Bien? Con la ventaja de que con estos instrumentos uno puede entrar y salir, tiene la liquidez suficiente para entrar y salir en el momento, a diferencia de un plazo fijo, que uno tiene que esperar al menos un mes. ¿Bien? Otra cartera, otro tipo de cartera de renta fija en pesos puede ser formada por un mix tanto del fondo Axis, de la estrategia 20, y bonos SER, o sea, bonos que ajustan por inflación vía el coeficiente de estabilización de referencia. Fíjense cómo solamente con estos 3 instrumentos, fíjense que llegamos a una tasa del 26%, pero esta tasa hay que agregarle la inflación del periodo. ¿Y por qué es relevante esto? Porque si en algún momento la inflación empieza a rebrotar, esta cartera se va a ver beneficiada por este tipo de instrumentos que ajustan directamente por inflación. Entonces, si uno considera que la inflación va a subir en los próximos meses, puede ser importante, puede ser relevante incorporar estos instrumentos a la cartera porque van a ajustar directamente con la tasa de inflación. O sea, ajustan por el SER que ajustan por inflación. ¿Bien? Por eso es importante tener en cuenta que esta tasa hay que incorporarle el dato, la variación en el nivel de precios para los vencimientos de los instrumentos. En este caso, fíjense que son 2026 y 2027. ¿Bien? Y por último, una cartera totalmente atada a la inflación con estos bonos SER puntuales
Fíjense que son vencimientos desde 2025 hasta 2028, cada uno con su tasa de interés efectiva para cada uno de los periodos. ¿Bien? De vuelta, esta tasa del 9,2%, que es una tasa promedio ponderada, hay que tener en cuenta y hay que incorporar lo que es la variación de la inflación en el periodo analizado. ¿Bien? Eso por el lado de la renta fija en pesos. Podemos armar también distinto tipo de cartera para renta fija en dólares. ¿Según qué principalmente? Bueno, según, de vuelta, el riesgo que un inversor está dispuesto a asumir y según los plazos de vencimiento o la duration que tenga cada una de las carteras. Fíjense que de todo, las posibilidades de inversión que hay en el mercado local, lógicamente cada uno de los bonos va a tener un vencimiento, un plazo de vencimiento relacionado. ¿Bien? En esta cartera, que es la más cortita, que tenemos armada, que son vencimientos de corto plazo, para lo que es una cartera de renta fija, fíjense que en 2026, con vencimientos en 2026, o sea, con una duration modificada de 1 año, 1,2 años, bien, fíjense que tenemos una tasa de retorno promedio de la cartera cercana al 8%, ¿bien? Si recordamos que la tasa libre de riesgo del Tesoro de los Estados Unidos era 4,5% y encima es una tasa que va a la baja, una tasa para una cartera de corto plazo, que es casi el doble, fíjense que estamos cerca del 8%, es una tasa para tener en cuenta con instrumentos, fíjense que son empresas de renombre local, locales, como por ejemplo YPF o Denor, y tenemos incluido el bono BOPREAL, que es un bono emitido por este gobierno y que va a ser pagado en su totalidad en el plazo de este gobierno. Fíjense que son vencimientos todos en 2026. ¿Bien? Un criterio similar puede tomarse para una cartera, pero ya con vencimiento en 2031. Fíjense que incluimos otro tipo de instrumentos. Tenemos ONs o deuda de las empresas YPF y Transportadora de Gas del Sur. Tenemos Edenor también con vencimiento 2030. Y acá, fíjense que incorporamos ya un bono Bonar de ley argentina con vencimiento 2030. ¿Bien? Y también incorporamos otro BOPREAL con vencimiento 2027. Fíjense que la tasa de interés promedio de esta cartera está por encima del 9%. ¿Bien? Entonces va de la mano o un aumento del plazo de la duration de la cartera necesariamente o debería ir de la mano con un aumento en el rendimiento. ¿Bien? Uno quiere alargar la duration de los instrumentos, va a ir de la mano con un aumento en el rendimiento y viceversa. Uno quiere aumentar el rendimiento, en la gran mayoría de los casos va a tener que aumentar el plazo de vencimiento de la cartera o de los instrumentos que componen la cartera. ¿Bien? Mismo criterio para el vencimiento 2038. Fíjense que acá incluimos toda la paleta de instrumentos de renta fija. Tenemos ONs, tenemos OPREALes, tenemos bonares y tenemos bonos subsoberanos. Fíjense que la tasa de esta cartera promedio está en el 11,5%. Fíjense que estamos casi triplicando a lo que es la tasa libre de riesgo. De vuelta, es importante tener en cuenta esto, de que es una cartera que tiene riesgo incorporado, por eso uno eh, tiene acceso a estos rendimientos por encima de la tasa libre de riesgo. ¿Bien? Pero esta cartera, que es casi 3 veces la tasa libre de riesgo, me parece que es una cartera interesante y por el tipo de instrumentos que la componen, que es una cartera que puede ser válida, al menos para tener en cuenta con este tipo de instrumentos, para poder armar un portfolio con un rendimiento, con una tasa de interés superior a lo que puede encontrarse en una tasa libre de riesgo o en instrumentos más conservadores. ¿Bien? Esta cartera puntual, que la denominamos de cupones mensuales, fíjense que con este tipo de instrumentos, con esta selección puntual de bonos, fíjense cómo está armado de forma de que se incluyan, de que se perciban rendimientos de intereses o amortización
de manera mensual, fíjense, durante casi 4 años, o sea, desde diciembre del 24. O sea, yo armando hoy esta cartera, yo percibo tanto intereses o amortización, yo percibo dólares desde hoy, o sea, desde diciembre del 24, todos los meses hasta noviembre del 28 inclusive. ¿Qué significa esto? Que durante casi 4 años yo voy a tener ingresos permanentes de dólares con esta cartera. Y luego, fíjense que es una cartera bastante larga, luego también voy a seguir percibiendo dólares, aunque no de manera mensual, pero sí bastante seguido. También, esta cartera puede ser relevante para algunos inversores o clientes puntuales que quieran percibir rentas periódicas en dólares todos los meses en su comitente. ¿Bien? Y por último, una cartera de puros bonos, o sea, no incorporamos riesgo empresarial, riesgo de empresas. Fíjense que está compuesta exclusivamente por BOPREALES, por bonos globales o bonares y por subsoberanos. Bien, fíjense que las tasas siguen siendo muy interesantes y en este caso dejamos afuera lo que es el riesgo empresarial y nos quedamos solamente con riesgo soberano o subsoberano según el instrumento que incorporemos. ¿Bien? Y finalmente, pasando de lo que es renta fija, llegamos a la parte de acciones, de renta variable. Fíjense que a grandes rasgos, desde el sector de research de la SSH, recomendamos dos carteras puntuales de acciones, de vuelta tanto acciones locales como CDRs, y una cartera exclusiva de CDRs con el mismo criterio del anterior, o sea, de percibir, de entrar con inversión en pesos y percibir retornos en forma de dividendos en dólares. ¿Bien? Fíjense que para la primera cartera que recomendamos para inclusive lo que fue mediado de noviembre, incluso y diciembre, fíjense que esta cartera está compuesta por instrumentos del mercado local, del panel líder y algunos CEDARs puntuales. Fíjense que tenemos Pampa Energía, Central Puerto, Agrometal, Ledesma, Meta, que es Facebook, Nvidia y Tesla. Fíjense que son empresas todas totalmente conocidas, o sea, todo el mundo le suena, al menos Nvidia, Tesla, Facebook, Pampa, Central Puerto. Es una cartera con empresas de renombre local e internacional. Y fíjense que el rendimiento en lo que va del armado, desde el armado de esta cartera, que es 20, casi 20% en 40 días, o sea, es una tasa, una TNA del 170% en términos anuales, y esto sin considerar la suba que tuvieron todos estos activos ayer. No sé, Pampa subió 8% ayer, 9%. Todos los CDR terminaron en alza también. Cepu subió también un montón. O sea, estos rendimientos son al día de ayer inclusive mejores que estas variaciones que ya tenemos incorporadas en el activo. Por ejemplo, Tesla, fíjense que tenemos desde que se entró, desde que se incorporó este papel a la cartera, fíjense que está un 54% por encima, o sea, tenemos una ganancia del 50% en este papel, lo cual a todas luces es un rendimiento más que importante en un plazo muy corto. ¿Bien? La segunda cartera recomendada, fíjense que tiene activos similares, que también está conformada por activos locales y CDRs. Fíjense que tenemos en CDR tenemos a Tenaris, o tenemos al grupo Altria, y también tenemos a otro banco, Banco Macro, Transportadora de Gas del Sur, y de vuelta. Banco Macro ayer subió inclusive más del 10%, o sea, este rendimiento, fíjense que es del 102% anual, con el día de ayer que fue tremendo, las variaciones de precios son todavía mejores y los rendimientos de esta cartera y de la anterior son todavía más elevados. ¿Bien? Y por último, lo que les comentaba hace un ratito, fíjense que esta cartera de renta variable de CDRs, exclusiva para dividendos, que la clave de esta cartera puntual es que fíjense que está compuesta 100% por empresas del exterior, son CDRs, pero con la particularidad de que con esta combinación de activos, fíjense cómo se perciben, tenemos derecho a percibir dividendos en dólares durante todo el año. O sea, en cada mes del año 2025
al menos percibimos dividendos o ingresos en dólares de al menos un papel y en algunos meses tenemos dos o inclusive tres ingresos de dólares por dividendos para nuestra comitente. ¿Dónde está el, eh, el gancho que tiene esta cartera? Bueno, que yo ingreso con pesos. O sea, yo compro estos activos con pesos y percibo dólares a través de dividendos. Bien, por eso estos activos que son Pfizer, JP Morgan, Barrigold, McDonald's y Coca tienen la particularidad, esta cartera que percibo dividendos de forma mensual durante un año. Bien, bien. Con eso terminamos lo que es la presentación de las carteras, tanto de renta fija como renta variable. Julio, vos tenés acceso a las preguntas ahí, no Sí, sé si... sí, tenemos algunas preguntitas. Una vinculada a la primera parte de la charla, eh, donde preguntan si los dólares blanqueados forman parte de las reservas o solo forman parte de la reserva al monto del impuesto de impuesto al blanqueo ingresado en dólares. Si me permitís, Rami, yo respondo. Sí, por favor. El dinero blanqueado en dólares se exteriorizó a través de las cuentas cera en pesos y en dólares en los bancos. Eh, los depósitos en dólares de- del sector privado eh, que derivan de este dinero exteriorizado forman parte de las reservas internacionales, no así de las reservas netas. Creo que normalmente se deducen los encajes de los depósitos en dólares, digamos, para determinar el saldo de reservas netas, con lo cual se incorporan como reservas brutas, pero no así forman parte de las reservas netas. Segunda pregunta tiene que ver con si es conveniente incorporar instrumentos como pagaré o cheque de pago diferido como instrumento de renta fija en las carteras. Sí, por supuesto, hay tasas muy convenientes para... Es un instrumento un poquito más, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Por ahí es más complicado de operar. O sea, uno no suele operar en la... O sea, no lo ve en la pantalla de matriz, digamos, a los instrumentos de cheque o pagarés. Pero sí, sí, según las tasas convenientes y según una vez, lógicamente, haciendo un análisis de riesgo de la empresa, del plazo de la tasa, que eso lo podemos hacer de la BCCH directamente, es posible incorporar y es, digamos, es una buena alternativa, sí, sí. No querría decir recomendado, pero sí es una buena alternativa para incorporar, sobre todo por la tasa, por los plazos que manejan, siempre y cuando sean instrumentos de confianza, digamos, recomendados por el sector correspondiente, ¿no? Pero sí, 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 no. fundamentalmente, viste, hay mucha, en estos segmentos, digamos, de negociación del MAP, habitualmente lo que hacemos es aplicar en instrumentos que están avalados o tienen algún tipo de garantía, digamos. Exactamente. Eh, Pero, sí, o sea, incluso dentro del fondo Axis, que está, tenemos incorporado instrumentos pagarés, IONs, PYME, es una forma indirecta de incorporar este tipo de instrumentos vía un fondo común de inversión. Así que estás sí, incorporando también ese tipo de instrumentos vía el fondo. sí. Acá hay una pregunta de Deo que habla cómo ven el mercado de Estados Unidos para 2025, teniendo en cuenta que el QQQ y el S&P, los ETF de Nasdaq y de Standard Poor's están en máximos. Tanto ¿Considera que sí. le queda margen de suba luego del probable rally de Navidad? Y mira, las tasas, justamente hoy no, mañana es que está pronosticado está proyectada una reunión de la Reserva Federal y se supone que va a haber una baja de tasas de un cuarto de punto porcentual, o sea, de 0,25 puntos. Esta baja de tasas se supone, en términos teóricos, al menos debería seguir empujando los activos, el precio de los activos al alza.
o sea, va a haber una huida, digamos, de instrumentos de renta fija en dólares y esa plata va a ir invertida en activos de acciones en este caso de Estados Unidos. Exacto. Es muy importante lo que dice también de que estamos en máximos en todos los índices, en el QQQ, en el SPY, en el Dow Jones, en el Russell, no sé, en todos los activos estamos en máximos, lo cual hay un cierto eh, nerviosismo en el sentido de hasta cuánto dura el rally alcista. Eh, Fíjense que incluso el máximo histórico venimos en todo el año haciendo máximos históricos con el SPY y con el QQ, y salvo pausas puntuales que no suelen durar más de un par de semanas, los índices siguieron al alza. Y más aún con, el, con las elecciones estadounidenses con Trump a la victoria, fíjense que inclusive el alza, la euforia de los activos pasó también a lo que es las criptomonedas. Fíjense que, Ujú. no sé, duplicaron de precio en mes y medio, no sé, las más conocidas incluso. Las altcoins, inclusive más, multiplicaron su precio. ¿Por qué traigo las criptomonedas acá? Porque hay activos, e inclusive ayer se incorpora o se oficializó la incorporación del papel MicroStrategy eh, como parte del índice de las bolsas de Estados Unidos. Lo cual es un dato relevante porque están incorporando a un activo de las criptomonedas, a un activo nuevo, novedoso, digamos, a un mercado, a un índice estadounidense. Bien, lo cual va a proyectar, yo supongo, que va a incentivar a nuevos inversores a incorporar a sus carteras este tipo de activos y de esto, lógicamente, va a llevar el precio al alza. ¿Está? Lo cual, o sea, en términos generales, me parece que puede seguir los índices al alza, siempre con precaución, lógicamente, ¿no? No hacer un all-in en estos precios al menos, que estamos en máximos, pero sí puede ser prudente entrar en posiciones al menos parciales para este tipo de activos. ¿Bien? Acá hay una pregunta vinculada con el carry trade. ¿Venderían dólares para fijarse, para posicionarse en le caps durante el 2025 a tasas del 35 TNA? Eso depende de cuánto le creas al gobierno de que va a seguir devaluando el 1%. Recordad que si la devaluación, si el crawling peg va a bajar del 2 al 1% y con inflaciones, con tasa de inflación que va a ir, que no va a ser del 1% de acá a un año, entonces ese diferencial de tasas puede ser apreciado, puede ser aprovechado, mejor dicho, puede resultar interesante para hacer una estrategia de carry trade. Tenés un diferencial ahí de, al menos un punto porcentual y puede ser más incluso. ¿Tienen sus riesgos? Sí, como todo, tiene sus riesgos. Yo creo que la parte de carry trade fue muy aprovechada lo que fue este año. Era un nivel de riesgo absolutamente extremo en comparación a hoy. O sea, ahora con el diario del lunes todo el mundo hubiese vendido dólares en 1500, se recompraba ahora en 1100. Yo no sé cuánto los han hecho con muchos dólares. Al día de hoy, es una estrategia válida. No veo que tenga ese retorno que tuvo en lo que fue este año, pero sí puede ser, si uno le cree al gobierno y asume que el dólar va a ser bastante estable en lo que sea el año 2025, puede ser una estrategia redituable, sin olvidarse que es un año electoral y los años electorales suelen ser ruidosos para algunas variables, incluyendo el dólar, sobre todo el post-electoral. Bien. Bueno, perfecto. Con esto damos por concluida la actividad, esta primer sesión de nuestra charla Café y Mercados, este, que la estamos inaugurando hoy. Así que muchísimas gracias a todos por participar y lo vamos a estar convocando para la próxima actividad que seguramente la llevaremos adelante en el mes de enero. Estén atentos porque vamos a distribuir también vía mail y vía WhatsApp la grabación
para que las puedan acceder también todos aquellos que no pudieron ingresar a la, a la sesión por un tema de agenda. Así que muchísimas gracias, gracias Rami por la participación y nos estamos viendo en la próxima actividad. Bien, perfecto. Gracias, Julio, y gracias a todos por la atención y por las preguntas. Gracias por su tiempo y que tengan una buena jornada hoy.